Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Conversaciones con Guillermo García Oropeza. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por su compañía hoy, 8 de marzo. Le damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, a Guillermo García Oropeza, que ya está con nosotros esta mañana y que vamos a conversar de todo lo que vaya surgiendo sobre la marcha. Por supuesto, es obligado decir que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Sostengo que son los 365 días del año y que mientras se sigue dedicando un día a la mujer, malo. Lamento mucho que no haya un día del hombre, ¿verdad, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Es que todos los días son días del hombre, en todo caso, para seguir Fíjate, tu idea, sí. Yolanda, sí. Sí, qué pena que esto ocurra mientras se le tenga que dedicar un día. Bueno, 364 serán días del hombre. Señores, igualdad de oportunidades antes que nada. Y bueno, hoy con nosotros Guillermo García Oropeza. ¿Cómo has estado, Guillermo? ¿Cómo te fue en tu conferencia? Muy bien, muy bien, estuvo muy irreverente. Creo que los amigos se rieron cuando menos. Y pues el tema fue, como tú sabes, de nuevo Guadalajara, porque esa conferencia se dio en el Seminario de Cultura Mexicana, en donde el día que me admitieron en el seminario también hablé sobre Guadalajara. Era un poco una continuación, muchos años después, tomando en cuenta todo lo que la ciudad ha cambiado espectacularmente, y fue una plática, una charla muy cálida, ¿no? Con un público al cual agradezco su presencia, su paciencia, y que participó de una serie de preguntas y de cuestiones que estuvimos platicando después de la conferencia, muy agradable. Fíjate que una conferencia debe de ser no magistral, sino que debe ser participativa. Yo creo que un buen conferencista debe de saber su tema, claro, pero sobre todo debe de establecer lo que llaman los psicoanalistas un rapport con su público, claro. Y si no lo consigues es un fracaso. Claro, me encanta que lo digas, tienes toda la razón. Me parece que eso de ir a escuchar un erudito proclamar todo lo que sabe mientras tú estás pasivamente recibiendo, yo también coincido contigo. Me parece que establecer ese contacto desde que entras a la sala y saludas y demás, y viene esa conversación mutua, yo coincido y me parece que eres tú un gran conversador y lo logras muy bien, pues, Guillermo. Intento al menos, intento. Me gusta comunicarme con la gente, siento en general facilidad, a veces no, pues tú no puedes ganarlas todas, ¿verdad? Pero en general sí me comunico y hay una respuesta que para mí muchas veces es no solamente agradable, sino puede ser muy, me puede enseñar muchas enriquecedora. Cosas. Me han dicho cosas interesantísimas. Oiga, usted dijo esto, pero yo sé de este otro aspecto, y todo eso te va enriqueciendo. Es un enriquecimiento mutuo, debe ser eso, como te digo, un acto colectivo, un juego de tenis en que te tiras la pelota y te la regresan. Claro, no de frontenis que nada más la tiras a la pared, ¿verdad? No, es otra cosa. Sí, tienes toda la razón. Me parece que es importantísimo establecer ese contacto con las personas que están ahí, de mirada a mirada, directamente. No es en abstracto, un público, un auditorio, una masa, como se acostumbró en un tiempo llamar a los medios. Son seres individuales con un nombre y un apellido. Son seres individuales, estoy de acuerdo. Sí. Y bueno, ¿cuáles fueron los puntos principales de tu conferencia? ¿De qué hablabas? ¿De qué conversaron? ¿Qué le interesó a la gente? Sí, mira, un punto era la destrucción la autodestrucción de Guadalajara. Como Guadalajara, que había sido una ciudad bella, guapa, no digo maravillosa, digo, Guadalajara no es Venecia ni Florencia, ni tiene por qué serlo, ¿no? O en términos mexicanos no es Guanajuato, no es Zacatecas, es cierto. Pero era una ciudad guapa y tenía una herencia colonial razonable, y tenía una herencia del siglo XIX bastante apreciable también. Y todo eso comenzó a ser destruido en aras de un concepto que es la modernidad. Esa modernidad que, dijéramos, tuvo como primer impacto
demoler calles enteras, demoler manzanas también que eran históricas, para crear espacios modernos, para facilitar la vialidad. En un momento dado, Guadalajara proclamó la supremacía del automóvil. Se casó con el automóvil, cuando pudo haberse casado con un sistema colectivo de transporte que hubiera salvado muchas cosas. Cuando uno va a París, por ejemplo, y no es que yo vaya a París, me gustaría con frecuencia, claro, pero cuando uno va a París, entras a la boca del metro, el primer día que entras a la boca del metro, y en 10 minutos entiendes el sistema, está muy claramente explicado. O sea, si yo estoy, no sé, en San Michel y quiero ir, no sé, por ejemplo, a Montparnasse, ¿verdad? Sí. De alguna manera hay un plano tan perfecto que sé qué metro voy a tomar, dónde tengo que transbordar al otro y cómo llego. Y en minutos estás ahí. En minutos estoy ahí. Claro, esa es una obra que París inició en el siglo XIX con otros recursos, en una gran ciudad. Pero Guadalajara tuvo la posibilidad, históricamente, y lo sé, de haber creado un sistema de transporte colectivo mucho mejor. Pero y en cambio, los gobiernos fueron proponiendo nuevos sistemas, ninguno de los cuales fue definitivo. Hay una serie de soluciones a medias. Sí. Es un desbarajuste esto, ¿no? Sí. Ahora, incluso cuando Guadalajara se la juega por el automóvil y por el camión, sí, porque hay dos tipos de tapatíos, el de camión y el de coche, ¿no? Sí. En España diferenciaban entre los peatones y los seatones, o sea, los que tenían un Seat, un cochecito, sí. Seat. Bueno, en el caso de Guadalajara Camionera, hubo un proyecto extraordinario, lógico, de Jorge Matute Remus, de crear una red ortogonal recta de líneas camioneras en donde se podía llegar fácilmente a cualquier punto de la ciudad. Ese proyecto de don Jorge fue, por supuesto, se le dio carpetazo cuando era una solución extraordinariamente inteligente. Sí. Yo quisiera aquí hacer un homenaje, no solo a Jorge Matute Remus, a quien tuve el gusto de conocer, no es que haya sido su amigo ni mucho más, pero lo conocí. Conozco a su hija, por supuesto, es mi amiga, pero Jorge Matute Remus pertenece a un grupo que yo añoro de ingenieros civiles que conocían en Guadalajara. Sí. Hablo de Jorge Matute, de Contreras Medellín, de don Enrique González Madrid y de nuestro amadísimo, querido Juan Palomar. Don Juan Palomar, que fue una de las gentes básicas del Ayuntamiento de Guadalajara. Estos ingenieros, Yolanda, conocían Guadalajara como su casa. Sí. Sabían de alturas, de lugares de inundación, sabían de lugares donde había agua, sabían del subsuelo de Guadalajara. Desde las venas de Guadalajara, sí. Entonces, ese conocimiento que tenía esa generación de grandes ingenieros egresados de la Escuela Libre de Ingeniería, que es una de las instituciones que Guadalajara debería de recordar. Sí. Yo no tengo muchos datos, pero amigos míos ingenieros me han hablado sobre ello. De ahí salió Luis Barragán, de ahí salió el padre Castellanos, de ahí salió el maravilloso Rafael Ursúa. Sí. Pero esos ingenieros eran fundamentales para el bienestar de Guadalajara. Sobreviven algunos, hay algunos que conocen muy bien la ciudad, pero desgraciadamente creo que no se les toma suficientemente en cuenta para tomar las grandes decisiones urbanísticas de la ciudad. Pero en fin, que quede pues mi homenaje a don Jorge Matute Remus, que pudo haber sido, entre otras cosas, un gran gobernador de Jalisco, pero fue un presidente municipal y fue un rector importantísimo que renovó la Universidad de Guadalajara al crear el Instituto Tecnológico. Sí, yo me uno a ese reconocimiento por un jalisciense enorme como fue don Jorge Matute Remus, a quien tuve también la oportunidad de entrevistar un par de veces. Qué bien. Venía al programa cuando el programa inició, hace de ello más de 30 años, ¿no? 31 años, algo así. Un hombre sencillo, me acuerdo, vestido como ingeniero, con pantalón de drill y chamarra, pero un hombre que se podía vestir con harapos, pero seguía siendo un gran señor, ¿no? Un gran señor. Era un gran señor, indudablemente.
Así es. Bueno, pues queda claro en este momento, pues un pronunciamiento al cual me uno en contra de todas esas decisiones que se toman por su majestad el automóvil y que siguen. Eso fue hace años, dices, hablas de estas destrucciones, pero siguen ocurriendo. Vamos a hacer un corte y volvemos luego. Volvemos luego. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Gracias por su compañía. En los controles de audio, Jorge Ariel Aguilera, Ángeles Rodríguez en la producción general. Teléfonos 3030-5326, 3030-5328. Hoy con nosotros Guillermo García Oropesa, hablando de esa amada ciudad de Guadalajara y de lo que constantemente sigue perdiendo una ciudad como la nuestra. Viene ese momento de la supuesta o famosa o argumentada modernidad. ¿A qué costos la famosa modernidad y la gran promesa de la modernidad que finalmente resultó fallida? Y hablo de la modernidad en general, esa gran promesa que hablaba de que todo el mundo tendría una vida mejor. Y finalmente lo que ha ocurrido, ya lo sabemos, es el acaparamiento y a nivel mundial hablo, las riquezas, los más desprotegidos y todo esto que ya sabemos, pero que ahora estamos hablando de nuestra Guadalajara que continúa en ese tenor de destrucción. Guillermo. Pues mira, yo creo que lo que estás tratando es un tema fundamentalísimo para Guadalajara, históricamente. Yo creo que Guadalajara se conservó bastante bien, pues en fin, desde la colonia, siglo XIX, Porfiriato, incluso la Revolución y en fin, los años posteriores a la Revolución, hasta que llega Jesús González Gallo. Jesús González Gallo, y vaya que yo soy amigo, fui muy amigo de Federico González Gortázar, su hijo, y de mi querido gordo Fernando González Gortázar, en fin, que merece toda mi amorosa burla, ¿no? Lo quiero como un gran amigo, pero bueno, él es hijo de su padre, él no tiene nada que ver con lo que pasó, y Jesús González Gallo, que era un hombre dinámico, que venía ya de México, era un político ya del DF, no era un político local, sino un político ya que se había permeado, se había puesto en contacto con las ideas en ese momento del alemanismo y de ese tipo de cosas. Llega a Guadalajara y se le ocurre hacer una verdadera locura, que es regalarle a su maestro, el cardenal Garibi Rivera, una cruz de plazas para la catedral. En el mundo, ninguna catedral, ni siquiera San Pedro de Roma, ni San Pablo de Londres, ni Notre Dame de París, tienen 4 plazas. Entonces, la única catedral con 4 plazas es nuestra Catedral de Guadalajara. Bueno, eso es lo de menos, el regalo o no regalo al obispo claro, era un acto político de reconciliación tras los problemas de la cristiada, era el nuevo pacto con las clases empresariales, en fin, ahí incluso con el PAN, que tenía entonces un exponente de primera que ya no existen, que se llamó Efraín González Luna. En fin, hay una serie de tapatíos importantes que trabajan en la reconciliación. Eugenio Ruiz Orozco encargó un libro sobre ese tema, que es muy interesante, sobre Garibi y sobre ese momento. Pero urbanísticamente lo que eso implicó fue que se pudieron destruir patrimonios históricos para modernizar. De ahí sigue la apertura de la calle Juárez y la apertura de la calle Alcalde y Federalismo y todas las aperturas de calles para romper, para facilitar el tránsito de vehículos, del automóvil y del camión, ¿sí? O sea, de nuevo, es parte de ese matrimonio, de ese amaciato, que no matrimonio, pues el matrimonio es un sacramento, de un amaciato entre Guadalajara y el automóvil, ¿sí? Que viene además a discriminar a todos los que no tienen automóvil, ¿no? A crear esa diferencia brutal de las dos clases, de los dos tapatíos. Bueno, entonces ese ejemplo fue seguido y Guadalajara, que tenía ciertos reglamentos de conservación, esos reglamentos de uso de suelo fueron absolutamente desobedecidos por las presiones, la corrupción,
los grandes proyectos, y ahora Guadalajara está en un caos de modernización. Y los lugares fundamentalmente residenciales, por ejemplo Providencia, de repente le surge un tumor canceroso, que es lo que se llama el Wall Street tapatío, que es un Wall Street de chisguete, ¿no? Sí. Es cuando yo estoy en Wall Street, cuando yo veo lo que hay en Wall Street real, o cuando estoy en la City de Londres, que la conozco bien, sí, digo, aquí está el dinero y el poder, ahí lo sientes, lo hueles, lo veneras, ¿no? Pero cuando estoy aquí, digo, estos changos hicieron una serie de edificios caricaturescos que dan a una avenida de tráfico rápido. Aquí te van a atropellar cuando salgas sí, de hacer tu inversión. No hay nada, todo fue hecho a la carrera. Están mezclando bancos con financieras, con casinos, con restaurantes, ¿sí? Pues nada más faltan que pongan una zona roja ahí y ya está todo completo. Es esa modernización, pero sin ningún gran proyecto de modernización siquiera. Es decir, hay ciudades modernísimas que te impresiona, Sao Paulo, por ejemplo, o las ciudades chinas, ahora Shanghái, sí, Beijing, sí, Tokio, que son modernísimas. Bueno, de acuerdo, pero hay una modernización a gran escala, con infraestructura, con transporte, con toda clase de servicios. Lo de Guadalajara no es ni chicha ni limonada, no es ni una cosa ni la otra, es una mezcla desordenada de todo. Una consecuencia ha sido la muerte del centro histórico, si no la muerte, la degradación del centro histórico, y también la destrucción del patrimonio en otras zonas de la ciudad, las colonias, sí, que se han ido comercializando y en donde hay una destrucción gradual. Y nadie ha osado pararlas. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un buen negocio, y acuérdate que el gran negocio de Guadalajara es venderse a sí misma, aunque esto suene ligeramente feo, pero se ha vendido a sí mismo. O sea, la tierra de Guadalajara fue su gran producto, ¿sí? Es la que creó las primeras grandes fortunas, no la industria, no la tecnología, no, sino ni siquiera el poder, como en el caso de México, sino la tierra que se vende, que se fracciona, y en donde se hacen colonias, cotos, fraccionamientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, no se trata, por supuesto, de pensar que se detenga en el tiempo una ciudad, pero bueno, habiendo espacios más allá del centro, sí, que realicen todas estas ciudades, satélites, si tú quieres, en otras áreas, pero no necesariamente destruir el corazón de Guadalajara, que se sigue esto haciendo, como ahora lo que nos acaban de informar de el barrio de Mexicalcingo, ¿no? Bueno, pero ahí hay eso es verdaderamente es una de las peores noticias que yo he oído políticamente. Creo que simboliza la destrucción de una esperanza, la destrucción de una renovación, el rendirse a un oculto poder, o eso de oculto, pues un poder oculto que todos conocen, para hacer más rico a uno de los hombres más ricos del occidente del país, una riqueza demencial, subsidiada totalmente. Entonces, si de eso se trata, bueno, pues entonces que tumben catedral y hagan otro estacionamiento ahí, ¿no? Estamos en vivo, amigos nuestros, hoy en su programa a las 9 con usted, con el arquitecto Guillermo García Oropeza, que nos acompaña, que hablamos de aquello que nos duele, pero que es necesario, yo insisto una y otra vez, que es necesario poner sobre el mantel, y yo aquí hago un llamado a las universidades, a los profesionales colegiados, Colegio de Arquitectos, Seminario de Cultura, Sociedad de Geografía y Estadística. Todas estas instancias están ahí con gente valiosísima, poblada de verdaderas personas, todo mi respeto, pero llega el momento de pronunciarse, ¿no es cierto, Guillermo? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que Guadalajara, con excepciones muy aisladas y muy lejanas, nunca ha podido generar una protesta de sociedad civil lo suficientemente fuerte para parar las decisiones del gobierno. Hace mucho tiempo había una asociación que se llamaba Pro Hábitat. Ahí recuerdo la presencia de una mujer extraordinaria, desgraciadamente se nos fue a Estados Unidos, Lola Holt, y un grupo de señoras popis y de gente ricas decidieron defender ciertos aspectos del patrimonio y salvaron algo, tuvieron ciertos éxitos. Pero después de eso,
que yo sepa, no hay ninguna gran asociación de defensa de Guadalajara. Y algo muy importante, los gremios de los arquitectos, por ejemplo, los colegios de arquitectos, jamás han tenido la menor conciencia moral. Esos colegios que pudieron haber sido una fuerza intelectual, técnica, estética para defender la ciudad, se quedaron callados, porque todos ellos estaban absolutamente sobornados, no siquiera por dinero, sino por la esperanza de un contratito, de un moche por ahí, ¿sí? Eran asociaciones absolutamente corruptas. Y las conozco, y sé de lo que estoy hablando, al nivel que quieras, inclusive al nivel nacional. Un amigo mío fue presidente de los Arquitectos de México, y me di cuenta, pues, de que a nadie le importaba ahí defender la arquitectura, defender el patrimonio, hacer proposiciones interesantes. Andaban todos en la grilla. Fíjate que la gran enfermedad de México es la grilla. Una grilla que muchas veces no lleva a nada, y muchas veces llega a la creación, por supuesto, de grandes fortunas, ¿no? Porque ni siquiera tiene un contenido ideológico, ni siquiera eso, ni siquiera son grillas políticas, son grillas de conveniencia, de poder, eso es todo. Y los colegios no defendieron, no sé los ingenieros civiles, yo tengo queridos amigos ingenieros civiles, no sé si entre ellos hubo una mejor respuesta, los arquitectos definitivamente no. Y los vecinos, solamente cuando eran afectados directamente, como en el caso de Chapalita, que logró defenderse por muchos años, aunque ahora le acaban de dar una puñalada con el edificio es en la casa venerable de don José Aguilar Figueroa, que yo conocía, frente a la glorieta, frente a la glorieta, o sea, es la destrucción por ganar más dinero. Ahora, ¿ese dinero de dónde viene? ¿Es un dinero de buenas fortunas tapatías o tiene otros orígenes? Ve tú a saber. Entonces, este es un proceso de descomposición moral de la ciudad muy grave, que implica su autodestrucción. Y al final, pues lo van a lograr, lo van a autodestruir, y entonces van a matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es absolutamente absurdo todo. ¿Sí? Bien. Y hablábamos pues de colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, colegio de filósofos, organismos, instituciones, o sea, somos muchos los que estamos colegiados, digámoslo así, las universidades con una gran fuerza, pero dices bien, de pronto viene esa especie de temor, si hacemos esto no nos aprueban aquello, o nos reducen el pequeño subsidio que nos dan, como ese tipo de reflexiones. Te callan, y es el silencio muy culpable también. Es la dictadura perfecta, ¿sí? Que decía Vargas Llosa, ¿no? Sí. Precisamente. ¿Y usted qué opina de todo ello, amigos nuestros? Gracias por sus mensajes y comentarios al 3030-5326 y al 3030-5328. Nos dice Nora Patricia Larios: yo quiero felicitarlos especialmente a don Guillermo García Oropesa. Para las malas decisiones urbanas se conjugan la incompetencia gubernamental y la visión corta, miope, de los propios ciudadanos, que buscan soluciones inmediatas y ganancias inmediatas. Me refiero a constructoras que levantan edificios de la noche a la mañana de muchos pisos por todas partes, algunos vacíos incluso. El arquitecto Gilberto Mendoza, es muy interesante lo que nos dicen de Matute Remus, claro, esa red octogonal que propuso las líneas, que pudo haber sido la solución del transporte, ¿no, Guillermo? Sí. Como lo decías. Y el arquitecto Gilberto Mendoza dice: ¿cómo es posible que pongan también espectaculares por todo López Mateos, de Plaza del Sol a Minerva, tapan la visibilidad del puente? Otras ciudades descubren y presentan sus monumentos, no es posible. Ojalá esto también se comente. Espectaculares por todas partes de Guadalajara. De acuerdo. Sí, bueno, yo recuerdo que hace muchos años existían movimientos, sí, en efecto, para quitar los espectaculares de una serie de lugares de Guadalajara, y se lograban, cuando menos había esos intentos, ¿no, Guillermo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos para contrarrestar esas decisiones absurdas? No tenemos nada. Yo creo que debe haber un gran desencanto ciudadano a nivel local de la ciudad,
Y por ejemplo, los espectaculares que este arquitecto está mencionando, y estoy de acuerdo con él, yo añadiría algo que me da un enorme coraje, y es cuando veo edificios altos que sirven como soportes para grandes anuncios de alcohol, de whiskies, de cervezas, también, de rones. O sea, ¿hemos llegado a eso? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí. ¿Anunciar antros? ¿O droga? ¿O qué? ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso de desmoralización de la ciudad? Es cierto. Bueno, ¿cómo estamos promoviendo el alcoholismo? Esta ciudad que se está convirtiendo además en una ciudad de pequeñas cervecerías, de emborrachadurías. La calle López Cotilla, la calle Borracha, una de las estupideces mayores que he visto en mi vida en muchas ciudades, y conozco muchas ciudades, sé de lo que hablo, y soy un profesional, perdone que suene pedante, pero no estoy hablando como un ciudadano común y corriente, yo sé de lo que hablo. La calle Borracha de López Cotilla es una de las cosas más absurdas, estúpidas, ¿sí?, demenciales que se han hecho, todo para frenar el tráfico y favorecer la creación de una zona rosa, no le voy a poner J, pero una zona rosa, briaga y tequilera y cervecera, en una de las zonas de las colonias más venerables de la ciudad. Eso es un crimen. Sí, totalmente de acuerdo. Gabriel Villalobos dice, yo tengo 6 años viviendo en Guadalajara y lo que he visto es que no hay una identidad, a nadie le importa ser de Guadalajara y qué es lo que lo identifica, es como un monstruo sin cabeza, dice Gabriel Villalobos, y pienso que es porque las personas al no tener identidad, pues lo único que les interesa son los negocios, si no hay una educación en valores de lo tapatío. Sí, eso opina Gabriel Villalobos. También José Castro Gutiérrez, es interesante el tema de hoy y yo felicito de manera especial a don Guillermo García Oropesa y te envían saludos. Silvia Partida, de acuerdo con el arquitecto, hay un amaciato de la ciudad y el automóvil, nos dice. Antes debieron haber planificado las calles para tener una mejor vialidad. Sí, esto es cierto. Se quiere pues que no se utilice tanto el automóvil, pero ¿cuál es la opción de la gente que tiene que ir a trabajar? Si no hay un transporte público efectivo, ¿qué se puede hacer, no? Y desgraciadamente se siguen destruyendo fincas, lugares, espacios para su majestad la rueda monarca, que sigue marcando el ritmo. Desde evitar aquel cambio que se dio desde los transportes de mulitas, los carritos de mulitas, empezaron a abrirse calles para el automóvil en sus inicios, pero desde ahí hasta la fecha es cada vez más. Ahora, tú sabes que has viajado tanto que la gente en las grandes ciudades considera hasta tonto y estúpido tener un gran carro, porque tienen tan buen transporte que no sabes ni dónde estacionarte ni nada, y tienen carritos pequeños eventuales para cuando salen del fin de semana. Pero aquí es el lujo, la ostentación de los grandes automóviles, y finalmente esto es un verdadero caos. Hay momentos en la circulación en el que no avanzas y es un gigantesco estacionamiento Guadalajara como crónica de una muerte anunciada. Sí. Fíjate que yo tengo una hija en París, vives en las afueras de París. Ellos, un apartamento modesto, en fin, tienen un auto, pero no lo emplean para París, sino para sus vacaciones nada más. Y París, ¿cómo lo manejan? Bueno, papá, de 2 formas, el metro y caminamos. Claro. Y mis nietos, que son chiquitos, caminan. Sí. Caminan al ritmo de los adultos, o sea, el parisino o el moscovita o el madrileño. O el londinense. Sí. Entonces, hay una cultura de caminar, de tomar un transporte colectivo. En Guadalajara nadie camina, porque además las banquetas son atroces. Yo que soy viejo, voy con el temor de caerme con el bastón ahí, porque nadie ha cuidado las banquetas, y habría que, fíjate, que cambiar la legislación de tal manera que Guadalajara pudiera volver al tiempo en que cada vecino se cuidaba su trozo de banqueta. Claro. Yo me acuerdo muy bien en mi barrio, que era San Juan de Dios, a las mujeres barriendo y echando agua en la banqueta, que estaban limpias y perfectas. Impecables, sí. Y ahora eso están absolutamente abandonadas. Es una carrera de obstáculos transitar. A mí me encanta caminar la ciudad, pero es incluso peligroso. Es peligroso, te caes ahí, lo que sea. Sí, y luego, como si fuera poco, los automóviles sobre las banquetas. Habían dicho que se iba a multar, fue un ratito, pero ya están otra vez los automóviles sobre la banqueta. Y de repente te sale un ciclista en la banqueta, de repente. Sí,
O sea, de que han ni el servido peatón estas... es respetado, ni Sí. siquiera en la banqueta o en la acera, Sí. ¿no? Guillermo, soñando un poco, ¿qué es lo que haría falta? ¿Dónde está ese político enamorado de Guadalajara que ¿Dónde diga, está? Yo no lo conozco. apuesto por Guadalajara y va a la prioridad la ciudad? La lámpara de Diógenes, habrá que buscarlo. Mira, yo creo que esos políticos sí existen, no nos han tocado. Sí. Yo quiero mencionar a dos, y me voy a referir al caso Tapatío, en donde ha habido alcaldes que merecen mi respeto. No sé, de repente me acuerdo de, mi querido amigo Eugenio, de don Gabriel Covarrubias, por ejemplo, de Arnulfo Villaseñor Saavedra, cuya obra es importantísima. Si Arnulfo no hace Lázaro Cárdenas, Guadalajara estaría colapsada desde hace mucho tiempo. Sí. Todo el oriente, bueno. Pero quiero mencionar dos regentes de la Ciudad de México. Uno se llamó Ernesto P. Uruchurtu y otro se llamó Carlos Juan González. Ernesto P. Uruchurtu fue el gran transformador de la Ciudad de México. Crea plazas, jardines, mercados, obras de infraestructura, etcétera, etcétera, con criterios dictatoriales, porque era un dictador, don Ernesto P. Uruchurtu. No puede seguir su obra, se la interrumpe el presidente, lo destronan, pero para los viejos capitalinos, el nombre de Uruchurtu es profundamente respetado. Y a mí me tocó vivir en la Ciudad de México en el periodo de Carlos Juan González. Carlos Juan González, no estoy proponiendo su canonización, ni mucho menos, es la cabeza del grupo Atracomulco, de todo lo que ya sabemos. Un político pobre es un pobre político, en fin. Pero don Carlos Juan González se dio cuenta que la Ciudad de México en ese momento o tenía que hacerse una cirugía vial profunda o se iba a colapsar, y la hizo. Bien o mal, protestas, no protestas, pero él logró que la Ciudad de México pudiera sobrevivir 10, 15 años más. ¿Sí? Pero para eso se necesita, pues lo que hay que tener, aquello que el corrido mexicano decía, es que hay que tener lo mero principal. Si no lo tienes, lo mero principal, no haces nada. Claro. Las teorías y la grilla y todo, o sea, es la acción al costo que sea, y te juegas tu futuro, pues te lo juegas. Sí. Pero eso es indudablemente, esa energía creativa, ¿sí? Aunque no sea muy delicada, es lo único que puede salvar un caso ya patético, trágico, terminal como Guadalajara. Tenemos también a la señora Concepción Melchor, dice, muy doloroso lo que comentan, pero es verdad, la ciudad es un monstruo ahora. Menciona el terreno cerca del Atlas Chapalita, por Copérnico, edificios por Rafael Sanzio, por toda la ciudad. Nos dice Norberto Hurtado, lo más aberrante que le ha pasado a Guadalajara fue la destrucción de la Escuela de Música de la UDG para construir un edificio aberrante también, nos dice Norberto Hurtado. Sí, todo esto es cierto. Yo soy medio culpable de eso. Lo confieso. La decisión era muy sencilla, era comprar un terreno que estaba a media cuadra y construir ahí. Por un capricho, por una estupidez, un capricho de Enrique Zambrano, a quien conozco, que era mi colega y con quien colaboré y todo, y no voy a negarlo, por supuesto, se hizo ese edificio. Fue una estupidez, total, un crimen. Pero además que lo haya hecho una universidad lo hace infinitamente más culpable. Será un corte en este momento. 30-30-53-26, 30-30-53-28. Hoy con nosotros Guillermo García Oropesa. Volvemos luego del corte con más llamadas del público que estamos recibiendo. Vamos a ir al corte, volvemos. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, estamos hoy conversando con Guillermo García Oropesa, que nos acompaña, siempre está con nosotros el segundo miércoles de cada mes. Y hoy tenemos mucha participación de los amigos del auditorio, lo cual nos demuestra, Guillermo, esa necesidad de expresarse, de pronunciarse, de decir las cosas, ¿no es cierto? A ti te ha sorprendido y siguen las llamadas, en este momento están ocupadas las dos líneas, con esa manera del público de decir, sí, basta. ¿Hasta cuándo podemos soportar tanta situación, Guillermo? Mira, yo estoy muy alarmado porque
Francisco Bulnes, aquel historiador y biógrafo de Juárez, dijo una cosa, una de las grandes frases de México. Dijo, en este país cada 50 años se enojan los indios. Sí. Yo creo que ya han pasado demasiados años en que nos enojemos. Y es hora de que nos enojemos. A nivel nacional, estatal, municipal, la sociedad mexicana, los mexicanos, tenemos ya la necesidad de gritar. Y existe indudablemente un descontento en el país muy serio, que claro, el gobierno trata de negar y de minimizar, como se dice ahora, se minimiza, se descarta, ¿sí? Pero ese descontento está ahí, ¿sí? La reacción mexicana ante el gasolinazo pues es muy clara, y muchos agravios que se han acumulado. Lo que yo temo es que en vez de encontrar una vía abierta y sana de protesta, la sociedad civil, o más bien de la sociedad civil, venga una protesta violenta que venga a producir una gigantesca represión ante un país militarizado como es este, ¿no? Eso me pone muy nervioso. Entonces es preferible abrir los canales de protesta, claro, escuchar, ceder, negociar, ¿sí? Pero para eso el gobierno necesita bajarse de su soberbia, de su prepotencia, de su autismo, diría yo, porque es un gobierno autista, y oír y estar en contacto con la gente. Yo creo que algo muy grave es que los políticos mexicanos del pasado, bien que mal, salían del pueblo. O sea, una gente, pienso en Álvaro Obregón, pienso en fin, en cualquiera de ellos, en Plutarco Elías Calles, o en fin, incluso más modernos, ¿no? Gente que salía de la Universidad Nacional, como López Mateos o José López Portillo. Y la élite actual es una élite de niños bien, de juniors, educados todos en el extranjero, que no tienen la menor idea de lo que es México. Yo dudo que Luis Videgaray se haya subido jamás en un camión o haya bajado al metro, ¿sí? Sí. Sí, o que haya abierto una lata de sardinas para comer con un bolillo, una telera, hablo en términos de la Ciudad de México. Es decir, el divorcio de la clase dirigente del pueblo, sí, y de las clases medias, incluso de lo nacional, sí, es algo terrible. Tendrían que conocer, bajar, comunicarse, utilizar el partido, ese partido que se supone que es un partido revolucionario, que hubiera un contacto con el mayor número de mexicanos posible para crear una verdadera conciencia de cambio. Si no se da eso, hay grandes peligros para el país, tal como yo lo veo. Y no creo ser pesimista, creo que ser bastante realista. Y yo creo que es importante subrayar una y otra vez que la violencia nunca será una respuesta. Es importante estar conscientes de ello. Para eso existen 1000 pasos anteriores, la posibilidad de negociación, de empatía, de entrar en contacto con las necesidades reales de un país, una ciudadanía, pero también exige una ciudadanía activa, sí, que seamos una ciudadanía activa. Sí. Mira, acabo de leer un artículo de Porfirio Muñoz Ledo en El País, que se me hizo muy interesante, sobre el movimiento Yes California, que hay un movimiento en California serio para salirse de Estados Unidos y crear una república independiente, porque no van a expulsar a los mexicanos en un estado en que el 40% de la población es de origen hispano. Entonces es una proposición, pero que está jalando gente y están juntando firmas para poder realizar legalmente la independencia de California, de Trumpilandia, como lo llama ahora. Ya no hay Estados Unidos, se acabó Estados Unidos, ahora se llama Trumpilandia, ¿no? Entonces de Trumpilandia hay que salirse, porque es un país que está caminando hacia grandes conflictos, grandes choques. Sí, Carlos Lisiaga también nos llama y dice que quiere felicitarte de manera muy especial y un saludo al arquitecto García Oropesa. Dice, les platico, dice Carlos Lisiaga, que mi amiga Lola Holt hizo una gran obra en Guadalajara, incluso defendió el kiosco de Zapotlán el Grande, que fue hurtado por un presidente que ya no vive, pero el kiosco fue regalo de don Porfirio a la sociedad y continúa en su casa de campo. Lola Hall acabó completamente descorazonada de la ciudad de Guadalajara, quiso irse a un lugar apartado y se fue a vivir a Zapotlán con las personas más cerradas
dice, y claro que no pudo vivir, yo se lo dije a Lola, pueblo chico, infierno grande. Sigue platicando posteriormente, se fue a Maine, en Estados Unidos, y allá vive Lola Holland. Qué bien, Lola. Su casa era todo blanco, era muy bella señora, vive aún, y ella salió perdiendo incluso dinero porque la sociedad no respondió, nos dice. Ojalá me pasara la dirección de Lola, el señor. Carlos dice, ojalá que nos llames, Carlos, si tienes la dirección para Guillermo García Oropesa. Yo a Lola, mandarle todo mi cariño. Leticia Castro también nos llama de Hacienda del Valle, dice saludar a todo el equipo, el tema es muy interesante. Jorge Valencia Rentería, tendrían que tener estos temas todos los días. Bueno, es difícil hablar y doloroso, ¿no, Guillermo? Uno quisiera dar, como periodista, quisieras dar noticias positivas, que sí las hay también, hay que decirlo. Pero cuando tienes que hablar con los pies puestos en la realidad de esta manera, es tan doloroso. Pero es importante que resuene la palabra de personas que conocen y aman Guadalajara, como es tu caso, Guillermo García Oropesa. Bueno, pero nos estamos olvidando del punto más importante, el Día de la Mujer. La ¿Qué mujer. opinas tú que eres mujer? Yo opino, y lo he dicho recio y quedito, que mientras sea necesario dedicar un día, está mal la cosa. Me parece que 365, y si es bisiesto, 366 días, están dedicados a la igualdad. Yo creo profundamente en la pareja, en la igualdad de oportunidades para ambos, y cuando hay estos extremos, pues se pierde uno y otro pierden, no solo la mujer, también el hombre, ¿no? Déjame confesarte algo. A ver. Yo fui machista, mi padre Sí, era machista y lo decía sé. Dios y hombre. Soy hijo único, no tuve hermanas. Bueno, crecí en un matriarcado sinaloense, feroz, pero bueno. Pero yo fui machista hasta que tuve una hija. Cuando yo tuve una hija, ¿sí? Dije, yo quiero para mi hija todo lo que tienen sus hermanos. Bravo. Mi hija no puede ser menor a sus hermanos. Mi hija tiene que sacar un título profesional. Mi hija tiene que triunfar. Mi hija tiene que viajar. Sí. Mi hija tiene que gozar si quiere, lo que quiera. Es mi hija. O sea, mi hija me convirtió en feminista. Si no hubiera tenido hija, a lo mejor seguía siendo un machista. Pero mi hija me hizo feminista. Sí. Y yo creo que a todos los que tenemos una hija, Sí. Definitivamente queremos para ella la igualdad de oportunidades, de educación, de trabajo, de trato, respeto Bravo. físico, por supuesto, respeto moral, todo. Es decir, eso no es negociable. Bravo, me encanta eso que no lo es digas. negociable, ¿no? ¿Sí? Y además hay una cosa importante. En cualquier sociedad hay pobres, pero los más pobres son las mujeres. Sí. Es decir, las comunidades indígenas, los indígenas de México están mal, pero las mujeres indígenas están peor. Sí. O sea, siempre la mujer es la que le toca el Claro. aspecto más malo. Y hay creo que hay una revolución mundial. Hay, por ejemplo, todo un levantamiento de mujeres africanas para liberarse de toda una serie de tonterías, aberrantes costumbres y cosas. Y bueno, me imagino que habrá una lucha que no sé cómo va a terminar en el mundo musulmán, que en donde está, que es más agravado, es más insoportable la condición femenina. Pero en Occidente, en la América Latina, yo creo que las mujeres están demostrando absolutamente su capacidad. Un dato, yo estudié arquitectura. En arquitectura éramos 100 changos ahí. Había 3 mujeres, las cuales una de ellas era respetada porque era la esposa de un maestro, pero las otras 2 la pasaron bastante mal. En la actualidad hay más mujeres que hombres en arquitectura. O sea, las mujeres están entrando, pero en serio, en todas las carreras profesionales. Mis amigos abogados me hablan de la excelencia de sus alumnas en la Facultad de Derecho, ¿sí? Sí. Ya que te digo, de médicos, Claro. de enfermeras, en fin, de todo. Sí. O sea, hay definitivamente la batalla de la igualdad de estudios fue ganada en menos de 50 años. Sí. O sea, es espectacular la victoria femenina ahí. Y en muchos campos, hay que decirlo. muchos campos, Ahora sí. habría que lograr una real igualdad. ¿De qué te sirve que te premien un día al año cuando no tienes un salario justo en proporción con tu desempeño, con tus estudios, con tu academia, o en proporción con el mismo hombre, ¿no? O sea, al mismo trabajo
un salario menor, y eso no lo digo yo, eso está establecido, se habla, se dice, estudios hablan de esa minusvaloración del trabajo de la mujer, ¿no? Así es, así es. Sí, además, gracias a Dios ya terminó la explosión demográfica. Gracias a Dios las mujeres tienen 1 o 2 hijos, sí, y por lo tanto pueden fácilmente rehacer claro, su vida y tener una actividad mucho mayor aparte de la pura crianza de los niños, con la cual no estoy en contra de ella, por supuesto, pero se dan las condiciones ya para que haya ese gigantesco cambio. Y afortunadamente también hay muchos compañeros de vida que intercambian roles de la manera más sencilla del mundo. Sí. Es la pareja la que tiene que ir modificando. Ahora, siempre he pensado que la misoginia es una especie de impotencia de quien la ejerce. ¿Qué opinas de la misoginia famosa? Bueno, a mí me gustan las mujeres, siempre me han gustado y he pagado por ello, y ¿sí? Mucho. No la entiendo, no entiendo la misoginia. Sí entiendo que los hombres somos distintos de ustedes. Sí entiendo que a veces digo, estas viejas locas, ¿qué les pasa? ¿Por qué piensan así? Hay una serie de incomprensiones profundas y necesarias y explicables, ¿no? Pero la misoginia como un odio a la mujer se me hace definitivamente aberrante. Claro. No entiendo, me avergüenza como mexicano que estemos en un país de feminicidios. Eso no lo entiendo. Sí. No entiendo las muertes de Juárez o en el Estado de México o en todas partes. Sí. No entiendo la violencia contra las mujeres. Sí, que en un momento dado todos hemos pensado ahorcar a la vieja, sí, estoy de acuerdo. Igual que a la inversa, hay igual que decirlo. Igual que a la inversa, Yolanda. Claro. Pero eso es como, esos feminicidios implican un desprecio profundo, un desprecio profundo a la mujer, que la sitúa ligeramente arriba de los animales, ¿no? Sí. Es espantoso, y es parte de una ignorancia, de un machismo oscuro, que pervive en ciertas capas de la sociedad mexicana. Así es. Bueno, son aspectos importantes que hay que comentarlo, hay que decirlo una y otra vez. Y sí, yo admiro profundamente a un hombre que es capaz de reconocer de igual a igual cómo es la situación y que tiene su parte femenina, flor de piel, capaz de emocionarse, de llorar, de comprender, intercambiar roles. Eso es para mí la pareja ideal. Y somos maravillosamente diferentes, ¿no? Los seres humanos, los hombres, las mujeres, qué maravilla. Tenemos muchas llamadas más del público. Dice Filberto González, todos los pueblos tenemos al gobierno que merecemos, tenemos las consecuencias de mala administración porque somos gobernados por políticos rapaces, nos dice Carlos Lisiaga. Con todo gusto le daría los datos, nos dice Carlos Lisiaga, pero que en este momento no los tiene, los intentará conseguir. Manuel Medrano, sí estamos perdiendo identidad, desgraciadamente está entrando dinero mal habido, todos coludidos por, dice, la corrupción y el poder. Hay muchos matrimonios entre corrupción y poder. También cuando se hizo el edificio de la UDG se hicieron varios a la par de forma indebida. Nicasio Villa, muy agradable la conversación con Guillermo García, hubo muchos beneficios con la Revolución Francesa, nos dice cómo evitar que siga destruyendo la ciudad de las Rosas y los barrios tradicionales y la demolición de casas históricas. Fue un gran ingeniero Matute Remus, dice, yo me uno a esta consideración. Yo vi cómo demolieron la escuela de música, fue un sábado, dice. En fin, ojalá el barrio Mexicalcingo lo dejen como originalmente está trazado, es una aberración meter otro estacionamiento. Jorge Valencia también ya nos llama, nos dice, ojalá hubiera más programas como este. Bueno, pues estamos en los últimos minutos de programa, Guillermo. Como puedes ver, hay una intensa y activa participación del público. Sí, impresionante, ¿eh? Yo me gusta mucho, me conmueve, y creo que es un signo justamente de que esta sociedad está lista para un cambio. Sí, ya está madura, ya. Sí. Ya no aguantamos mucho más. Es verdad. Sí. Bueno, pues estamos en los últimos minutos de nuestro programa a las 9 con usted. Las personas que piden que venga con más frecuencia Guillermo, bueno, no podemos abusar de ello, y él se ha comprometido desde el principio, dijo inmediatamente que sí. Guillermo, y yo te lo agradezco mucho que hayas aceptado estar con nosotros. Agradecido soy yo, y estar en contacto con el público para mí es una gran experiencia. Sí, Bueno, y quiero informarle que, ya oportunamente le daremos fechas, pero tenemos un proyecto para dialogar directamente con el público. Le recuerdo que es el centenario de Juan Rulfo, Seminario de Cultura está preparando un encuentro muy especial y estará participando Guillermo, ya le avisaré en su momento.
Y bueno, pues agradecer en nombre del equipo de las 9 con usted su atención hoy a nuestro programa y cada día, por supuesto. Mañana es de un día de cine. Yo sé que te encanta el cine, sí, Guillermo, y te voy a recomendar una película, Neruda, que entra, Neruda, sí, pero es interesante porque es un road movie en donde Neruda, como senador por el Partido Comunista, pues es perseguido en Chile, intenta salir del país. Es muy interesante la película, una propuesta de la cual hablaremos mañana, pero es una película que te sugiero que veas. Ok, correctísimo. Bueno, te agradezco mucho. Sí, yo sé que te encanta el cine, ¿verdad, sí, Guillermo? Sí. Y también, es fíjate, uno de mis vicios publicables. Vicios publicables. Sí. Y fíjate los demás ya me abandonaron, no crees que los tengo, ya me dejaron. Les invertí mucho, pero ya me dejaron. Ya fue el momento de portarme bien. De portarte bien. Pues fíjate que hay en el programa anterior que hablábamos de los cines en Guadalajara de aquella época, una colaboradora nuestra, y le mandamos un saludo a Amalia, hizo un cementerio de cines, fíjate, en donde da cuenta. Voy a tratar de conseguirte ese libro porque créeme que lo vas a disfrutar enormemente. Y amigos, Cementerio de Cines, todos los que fueron desapareciendo. Es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en su programa a las 9 con usted. Hoy con la conversación inteligente crítica de Guillermo García Oropesa. Gracias, Guillermo. Gracias a todos ustedes. Gracias, Yolanda. Hasta mañana a las 9 con usted. Bueno, por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.